En este nuevo vídeo voy a hablar del poder ejecutivo dentro de esta serie de crítica a los poderes tradicionales del Estado. El poder ejecutivo tiene las principales funciones son ampliar la capacidad normativa del poder legislativo, decidir cuánto dinero recaudar y de qué forma, y por último gastar ese dinero. Bien, antes hay que hacer una serie de observaciones previas a la crítica del poder ejecutivo. La primera de ellas es que mientras los parlamentos han permanecido inalterables desde hace cientos de años en cuanto al número de miembros, es decir, son unos cientos de personas, menos de 1000 personas, los que hacen la función legislativa. Por el contrario, el poder ejecutivo ha ido ampliándose de forma constante, incluso invadiendo lo que son las administraciones públicas, los organismos en teoría autónomos, que como suele decir todo el mundo, están politizados. Bien, a medida que crece la riqueza y el conocimiento, crece la complejidad de las sociedades. Esa complejidad lleva a aumentar el número de normas, los ámbitos en los cuales es conveniente establecer reglas o normas. Lógicamente, si el poder legislativo se ha mantenido inalterable durante cientos de años, esa función pasa al poder ejecutivo. Bien, esto es lo primero que es fundamental. Por ello, en realidad, se podría decir que aunque el poder ejecutivo, el poder legislativo hace las normas más importantes, pero que incluso puede afectar más a nuestras vidas esas normas gubernamentales del poder ejecutivo más que las del poder legislativo. Y en cualquiera de los casos, lo que es evidente es que ese aumento de normas en el poder ejecutivo hace, junto con que el poder ejecutivo maneja el dinero, toma las decisiones sobre el dinero, ha hecho que en realidad el poder ejecutivo siempre tiene mucho más poder que el poder legislativo, de forma que ya vulneramos el principio de la separación de poderes. Bien, hay otro aspecto también fundamental, y es que el propio poder ejecutivo es quien se controla a sí mismo, es decir, quien establece las normas de control sobre su actividad, por un lado, y por otro lado, quien paga a los controladores de su actividad. Estas dos cosas antedichas son las que hacen que el poder ejecutivo sea el más corrupto de todos, por un lado, y por otro lado, el sistema y el aumento de la riqueza y la complejidad hacen que aumente también la corrupción. En general, la estructura del poder ejecutivo es siempre la misma. Hay una cabeza, que se le suele llamar presidente, luego hay un grupo que acompañan en la cúspide a este presidente y que suelen tomar forma de órgano colegiado, que suele ser el Consejo de Ministros, y luego ya por debajo, y cada uno de esos ministros tiene a su cargo un ministerio, un departamento, que puede ser un ministerio, una consejería o lo que sea, dependiendo de los ámbitos de actuación. Esta grandísima concentración de poder y de dinero es lo que hace que sea una estructura corrupta. Debemos pensar que el poder ejecutivo maneja mucho más dinero que todas las grandes empresas de un país juntas, para entender dónde está el problema de la sociedad, en esta elevadísima concentración de poder y de dinero, especialmente en el macroestado,
que ha hecho que en la Unión Europea, en la crisis, el PIB haya superado el 50%, perdón, el sector público haya superado el 50% del PIB, y en Japón y en Estados Unidos el 40%. Si yo en el vídeo de crítica al sistema legislativo decía que es absurdo pretender que unos pocos cientos de personas legislen sobre la parte principal que da forma a una estructura social, mucho más absurdo es que un grupo que suele ser inferior a 20 personas tomen las mayores decisiones, como acabo de explicar, sobre las normas y sobre nuestro dinero. ¿En qué se emplea el dinero público? Es decir, ¿a qué lo destina el poder ejecutivo? Bien, pues podemos hablar de dos grupos. Un grupo que es del interés general, y no voy a hablar de él, y otro segundo grupo que es el interés particular de los políticos para sostener este sistema abusivo. Bien, ¿cómo lo hacen? De varias formas. Por un lado, subsidios a cada vez más colectivos de ciudadanos, de forma que compran sus votos, o lo que compran es que sostengan un sistema injusto. Y el segundo grupo que está relacionado con esto es también con el mismo objetivo de mantener un sistema injusto y los privilegios que tienen los políticos en este sistema injusto. Lo que hacen es también subsidiar a todo aquel que se puede oponer al sistema, es decir, a los poderosos, sean colegios profesionales, patronales empresariales, sindicatos y también el sector social. Y esto es realmente preocupante, que se corrompa el sector social con dinero público. Esto, más que subsidios, se podría hablar de sobornos. Y luego están las actividades ilegales, directamente ilegales. ¿Cuáles son? Pues parte de las actividades de espionaje o de dedicar funcionarios públicos para represaliar a todos aquellos que nos oponemos a este sistema corrupto. Confío que todo lo que he dicho sirva para que entiendas cuál es la problemática del mundo, para que comprendas lo que es el poder ejecutivo y de esta forma puedas actuar para mejorar el mundo. Gracias por tu atención.